Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Teología Fiel. Nos alegra que sigáis con nosotros y hoy hemos traído un tema un poco controversial, o por lo menos lo fue hace mucho tiempo. Y para ello, como no, me he traído a mi buen amigo Jonathan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? Él es un apasionado de la historia y especialmente de la historia de la Iglesia. Así que hoy vamos a hablar de un tema que creo que le gusta bastante. Bueno, sí, todos los temas que tienen que ver con la historia, porque al final no deja de ser nuestra historia, ¿no? Como miembros de la Iglesia a lo largo de los siglos. Así que encantado de estar aquí hablando de estos temas. Muy bien, pues sin más dilación os presentamos el tema que es Pelagio y el pelagianismo. ¿Qué es eso que a veces suena tanto en las iglesias o cuando se escucha una discusión, sobre todo en alguna red social, ¿verdad? Que Sí. empiezan a hablar de él. No, es que Pelagio, el pelagianismo, o Agustín, o este o aquel. Bueno, vamos a hablar de uno hoy que es Pelagio. ¿Cómo lo definirías en una frase? Algo sencillo si nos queremos referir a Pelagio y que todos que sepan quién es puedan tener en su mente a la hora de escuchar a Pelagio. Bueno, menudo reto, ¿no? De resumir a Pelagio en una sola frase. No sabría decir, pero sí estaba pensando, según me estabas comentando, que en medio de, hablabas de un tema controversial, que en medio de las discusiones, hay una frase que dice que hay discusiones que aportan mucho calor y poca luz. Entonces, creo que podríamos aplicarla, ¿no? A Pelagio. Intentar corregir un error desde otro error nunca es buena idea. Yo es como lo definiría, quizás. Sí, no, está claro. Nunca había escuchado esa expresión, pero me gusta porque realmente Pelagio era un gran orador. Entonces, era una persona que era capaz de convencerte con sus palabras y tenía buenas ideas. No es que fuera aquí un hombre que salió de la nada y dijo cualquier chorrada y a la gente le pareció graciosa y la aceptó. No, estamos hablando de un... Podríamos definirlo quizás como una persona preocupada por la moral, por la ética de las personas. Sí, quizás esa sería la otra forma de resumirlo. Y, y eso está muy bien. Lo que pasa es que la teología también es importante. Creo que Mm, quizás pues podamos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero sí, quizás sí. sería el resumen. Vamos a hablar un poco de quién era Pelagio y por qué realmente él tuvo tanta repercusión. Él era un monje bretón, em, era asceta, para aquellos que no sepan lo que es asceta, es que se abstenían de casi todo, Sí, ¿eh? resumiéndolo, sí. Y daban una o un gran ejemplo de, digamos, de una vida cristiana muy limpia, sin ningún tipo de excesos, algo, ¿cómo lo podríamos definir? Una vida muy ejemplar, pero absteniéndose de todo. De hecho, hasta tal punto llevó esto em, Pelagio, que hay una frase que acuñaron sobre él, no recuerdo ahora la fuente, pero decía algo así como: si no estás viviendo una vida santa es porque no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Definían o un poco, hablaban de la, digamos, la teología práctica de Pelagio de esa manera. Entonces, Pelagio, él, aunque era bretón, él viaja a Roma y él allí es admirado por su, quizás su capacidad de abstenerse de todas estas cosas, su poder de voluntad, aún su teología, porque claro, una cosa acompañaba a la otra, era un hombre santo o estaba considerado un hombre santo. Entonces, impacta. Pero, Jonathan, tú que sabes más que yo, ¿cuáles son las ideas que él empieza a fundamentar aprovechando el altavoz que podría ser la ciudad de Roma en esta época?
Bueno, muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos un problema con Pelagio. Primero, Pelagio yo creo que nos sería un desconocido para todos nosotros si no hubiese tenido la controversia que tuvo en su momento con Agustín de Hipona, que luego entraremos. Esto por un lado. En segundo lugar, el desarrollo de la Iglesia, sobre todo a partir del siglo XVI en adelante, con las posturas luteranas y calvinistas que entraban en confrontación con la Iglesia de Roma y Trento más adelante. Bueno, Trento es Roma, es la definición de Roma eh, en contra de la Reforma, ¿no? Pues va a hacer que algunos de esos temas que se inician en el siglo IV o V pues se vuelvan a poner de moda y cuando tú intentas investigar sobre un tema o tienes un problema, vas al origen, vas a la fuente. Y la fuente o origen de algunas de las controversias que todavía se arrastran dentro de, digamos, los tres grandes sectores de la llamada cristiandad, es decir, la Iglesia de Roma, las iglesias que nacen de la Reforma y la ortodoxa oriental, las iglesias ortodoxas, pues nacen parte esos problemas ya en el siglo IV, ¿no? Eso por un lado. No sabemos mucho de Pelagio porque realmente, bueno, comentas que es bretón, otros lo consideran que podía ser casi escocés, lo cual no es correcto del todo. Habría que hablar de pictos más bien en aquel momento. Otros incluso lo sitúan en Irlanda, así que bueno, realmente es un tema en discusión. Yo no veo que nadie todavía haya demostrado o traído el DNI suyo, así que tenemos, No, y tampoco es muy, y, muy interesante, nos da un poco igual, pero sí, es un poco... el caso es que va a Roma y ahí prenden algunas de sus ideas. Claro, sus ideas llegan a nosotros a través de los que discutieron con él. Entonces Claro. tenemos mucho problema porque realmente no sabemos respecto a lo que él creía demasiadas cosas. ¿Qué podemos saber? Lo fundamental es que hay un conflicto en el norte de África respecto al bautismo de niños. Y de aquí parte todo el asunto, todo el Mm, tomate. Porque Agustín, que reconocía que él no sabía de dónde procedía el bautismo de niños, sí respecto a su doctrina de la caída del hombre y de la gracia como necesaria respecto a esa caída, entraba en confrontación con las ideas de Pelagio. Pelagio considera, hay que tener en cuenta que para Agustín, para la Iglesia en aquel momento, la justicia no, que era necesaria para la salvación no era una justicia imputada como la Reforma llega a esa conclusión después, en época de Lutero, ajá. sino que se infundía mediante un acto regenerador por el bautismo. Por tanto, para que un niño fuera salvo, era necesario bautizarle. Claro. Eh, Pelagio reacciona contra eso, Mm, pero claro, lo hace desde un optimismo respecto a la naturaleza del hombre. sí. Por eso decía al principio que a veces en medio de las discusiones hay mucho calor pero poca Luz. luz. Lo hace respecto a un posicionamiento de la naturaleza. Es decir, podríamos estar de acuerdo con Pelagio en cuanto a la conclusión de si el bautismo es necesario o no. Pero claro, el bautismo para ellos era una discusión no en cuanto al símbolo, sino en cuanto a si era regenerativo o no. Claro. Podríamos estar de acuerdo, vuelvo a repetir, con Pelagio, de que el bautismo no es necesario, de que el bautismo no regenera y todas las demás cosas. Pero claro, él iba más allá. No era necesario, no regenera, por cuanto la naturaleza del hombre, y este es el Claro. punto clave de, creo, la equivocación de Pelagio, eh, no estaba tocada prácticamente de ninguna manera real o efectiva con el pecado de Adán. Mm, Y aquí, a partir de aquí, como ya tienes una antropología incorrecta, empiezas a construir el resto de la teología de Pelagio y no hace falta ni que diga qué cosas caen por sí solas, sino que solamente sumar 2 más 2, ves que si una naturaleza no está contaminada totalmente, una persona puede tener cierto tipo de capacidades, mm, puede llegar a tipo de salvación, etcétera, etcétera. Y vuelvo al punto inicial y con esto cierro. El tema es
si Pelagio realmente dijo esto o no lo dijo, o si más bien fueron algunos discípulos y la interpretación de esos discípulos los que llevaron más allá de las conclusiones de lo que Pelagio dijo. Porque de Pelagio tenemos muy pocos y ese es nuestro Sí. principal problema. Sí, pero eso ha pasado casi siempre. Los discípulos siempre suelen ser, vamos a decirlo con esta expresión, más papistas que el Papa. Sin duda. Entonces, por eso ahora ya no vamos a hablar de Pelagio en sí mismo, sino del pelagianismo, de lo que se conoce como el Perfecto. pelagianismo, que es los que desarrollaron todas esas ideas que Jonathan nos ha traído. Pero sí que es verdad que aparentemente el pensamiento de Pelagio va por esa línea de que Dios ha creado al hombre libre y que, por tanto, el pecado de Adán solo se le puede imputar a Adán y no al género humano. Entonces, no, como que el pecado no es transmisible. Aparentemente, eso sale de alguna de las ideas de Pelagio, pero como tú dices, no sabemos si Pelagio dijo todo lo que luego se desarrolló o si solo fueron algunas pinceladas que él dejó y que luego pues sobredimensionaron, ¿no? Sí, de hecho, si recurrimos a algún escrito de Pelagio, de lo poco que nos queda, por ejemplo, nos queda una epístola que le escribió a una chica, Demetrias, que se consagró virgen siendo de familia noble. Ello quiere decir, renunció a tener descendencia noble, a ocupar familias nobles, porque digamos que el ideal de virginidad dentro de la Iglesia en aquel momento era muy importante, llegando luego a lo que van a ser los monacatos posteriores, ¿no? Entonces él escribe a esta chica en un momento dado y le dice: esa Demetras a quien debo escribir, a esta Virgen de Cristo, que es a la vez noble y rica. Bueno, sigue hablando más adelante y llega a decir de esta chica que con su propio albedrío, su propio libre albedrío, la flor misma de una vida que apenas comenzaba, que al crucificar su carne con Cristo le ofreció como sacrificio vivo y santo a Dios y por amor a la virginidad renunció a la perspectiva de dar descendencia en un estirpe muy noble. Claro, él habla del libre albedrío, que es algo que acabas de comentar ahora, pero lo habla en respecto, es decir, la capacidad de elegir del hombre respecto, por lo menos en la carta de Demetrias y en algún otro documento, ya a personas que son salvas. Y realmente el tema del libre albedrío es otro de las cuestiones que se van a poner sobre la mesa. De hecho, la naturaleza humana es el campo físico donde descansa la batalla. La verdadera batalla es libre albedrío, gracia. Y yo realmente no tengo muy claro que él despreciase exactamente la gracia tal como muchas veces lo tenemos asumido, y que no fuese más bien una cuestión de los propios pelagianos que le suceden a él. De hecho, bueno, no lo tengo por aquí, pero o sí lo tengo por aquí, pero no, difícilmente lo pueda encontrar. Ah, sí, en su comentario, y hablo de Pelagio mismo también, ¿no? Haciendo un comentario a la epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 1, comenta el propio Pelagio: ninguno es justificado por las obras, sino todos por la fe. Y lo pura, por ejemplo, Abraham, de quien los judíos piensan que solo ellos son hijos. También ha explicado porque ni la raza ni la circuncisión, sino la fe hace a las personas hijos de Abraham, quienes fue justificado inicialmente solo por la fe. Entonces, yo creo que la desviación nace más del calor de la batalla con Agustín y ya de las interpretaciones que hacen algunos discípulos suyos, uno de ellos Celestio. Y estas ya son conclusiones claras y ya el error ya es manifiesto, ¿no? Cuando Celestio, por ejemplo, dice: Adán fue creado mortal y habría muerto aun si no hubiese pecado. Bueno, podríamos entrar en discusión aquí si el árbol de la vida era recompensa o no, ahí no voy a entrar. Sí, Pero pero luego, mira, entonces vamos a hacer una cosa. sí, Como ya has nombrado a Celestio, y ya creo que deberíamos centrarnos en las ideas que desarrolló el pelagianismo o los seguidores sí, de Pelagio, voy a un poco a sintetizar como en 6 puntos las ideas sí, que transmitió Celestio sí, y luego las desarrollamos. ¿Te perfecto, parece? Venga, me parece perfecto. pues las ideas que trasladó Celestio sería
la que tú acabas de decir, ¿no? Adán habría muerto aunque hubiera incurrido en pecado o no. Sí, La segunda sería que su pecado solo le ocurrió a él, o perdón, solo le perjudicó a él y no al resto del género humano. correcto, sí. La tercera sería que la ley salva y que también lleva al cielo, igual que el Evangelio. La cuarta sería que antes de la venida de Cristo había hombres impecables, por lo tanto, sin pecado, no somos únicamente justificados por Cristo, es lo que está diciendo Celestio. Quinta, los niños al nacer se encuentran en el mismo estado de justicia e integridad que Adán tenía antes de pecar. Ujú. Y finalmente, que no es cierto que el pecado de Adán es la causa de la muerte del hombre, ni que, y aquí es donde ya Celestio se marca un triple, ni que la resurrección de Cristo es la causa de nuestra resurrección. Entonces, me da igual el orden, por dónde quieres empezar. Bueno, me vas mencionando una por una y vamos mencionando muy rápidamente ideas básicas. Respecto a la primera, si no recuerdo mal, era Adán fue creado mortal y habría muerto aún si no hubiese pecado. Bueno, aunque es un tema que pudiera ser controversial, no es, digamos, trascendente a la polémica. Si bien es cierto que la escritura hace una diferenciación entre el árbol de la sabiduría o el árbol del bien y del mal o del conocimiento del bien y del mal, como quieras denominarlo, la Biblia lo llama del conocimiento del bien y del mal, y un árbol que es el de la vida, que va a aparecer luego en el Apocalipsis. Por cuanto el árbol de la vida, Adán y Eva no comen de él y de hecho son apartados del huerto para que no coman de él una vez hayan pecado, podríamos conjeturar que la raza humana podría haber muerto o no muerto. Digamos que el árbol de la vida era la recompensa, podría haber sido la recompensa en un mundo ideal que no ha existido y no sabremos nunca cómo habría sido si el hombre hubiese decidido obedecer a Dios. Pero digamos que entraríamos en un terreno especulativo sobre la que Sí, la Biblia no entra, totalmente. pero realmente sí podemos decir que la vida eterna sí hubiese sido la recompensa y de hecho lo va a ser para Exacto. aquellos que entremos en Vale, entonces entonces este tema es más especulativo que otra cosa. tenemos el primero, tenemos el segundo, que su pecado solo le perjudicó a él, no nos perjudicó al resto del género humano. Claro, aquí es donde, por ejemplo, yo creo que Pelagio, por ejemplo, es contradictorio en algunos de sus documentos y da la sensación Estar de como jugando jugar en a dos los dos palos, aguas. sí, sí, totalmente. De hecho, en algunos momentos dices, bueno, es plenamente ortodoxo y en otros dices, uy, aquí esto me suena un poco raro. Y da el punto clave de algo que comentabas al principio y es que la teología en Occidente sí estaba más desarrollada. Con lo cual, por ejemplo, por poner un ejemplo, no me escapo, vuelvo ahora enseguida, cuando este mismo conflicto se lleva a Oriente y hay un concilio en el 415, si no recuerdo mal, en el que el Pelagio es juzgado, pero ese tipo de doctrina respecto a lo que es la caída del hombre, a la antropología bíblica y la martología, es decir, la situación del hombre, lo que es el hombre y su condición tras el pecado, allí juzgan sobre eso y no van a tener ningún tipo de problema, sale absuelto, ¿no? Y esto no lo hace Agustín directamente, sino a través de un discípulo de Agustín que es Orosio. Discuten sobre el tema y Pelagio sale absolutamente absuelto, no hay problema. Pero el tema es que sea Pelagio o no inductor, que creo que sí, por lo menos en cuanto a confusión como mínimo del concepto, ya Celestio ya se mete en un fuera de juego respecto a la condición humana, ¿no? La condición humana podríamos apelar a muchos textos, pero creo que quizás uno de los más claros es Romanos del 3 al 5, capítulo 3, 4 y 5, la condición de caída del hombre, independientemente de si luego Agustín la lleva más allá o no de lo razonable, ahí no, ahora no es tema de discusión, desde luego el hombre está afectado. Sí. Y por cuanto está afectado él, está afectado su descendencia, y la sola presuposición de que el hombre no está afectado de ninguna manera es un absurdo, no solamente porque la Biblia que lo diga, que también, sino por la propia evidencia. Si no hubiese estado afectado, una cosa tan sencilla como el capítulo 4 de Génesis, donde dice, y Adán murió, y Caín murió, y el otro murió, y el de más allá murió, no se habría dado. Por cuanto morimos, estamos manifestando que el pecado de Adán, como mínimo, de alguna manera nos ha afectado. Yo creo que Pelagio esto, bueno, o Celestio, no sé,
yo creo que la desarrollaron porque no tuvieron hijos. Si llegaran a tener hijos se darían cuenta de que nacen, Pos- nacen pecadores. posiblemente. Pero bueno, tenemos entonces esta de que su pecado le perjudicó solo a él. Ya Sí, sí, hemos sí. dicho que Romanos 3 al 5, Contradice como mínimo 3 Efesios capítulos de la 2, Biblia. Sí, bueno, un podríamos, montón. sí, Es que podríamos tenemos seguir muchos citas aquí más. Sí, para dar y tomar que claro que sí. obviamente eh, el ser humano está bajo el pecado. Vamos por la tercera, que es la ley salva y lleva al cielo, al igual que el Evangelio. Vale, aquí entraríamos en muchas consideraciones, pero por resumirlo de alguna manera, eh, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Mm, Y Cristo salvó tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. correcto. En el antiguo pacto ellos miraban a Cristo hacia el futuro, mirando hacia el futuro, y nosotros ya lo miramos hacia el pasado y hacia el futuro, sabiendo quién ya es. Pero nunca nadie ha sido salvo al margen de la obra de Cristo. Entonces también entraríamos en conflicto con prácticamente la escritura. Con todo el Nuevo Testamento Toda... estaríamos en Sí, conflicto. sí, sí. Entonces, Evidente, sí. efectivamente. Decíamos que, en cuarto lugar, antes de la venida de Cristo había hombres impecables o sin pecado. Bueno, excepto Adán, antes de la caída, la Biblia no nombra a nadie. Yo entiendo que se está hablando de Enoc, ¿no? Que fue arrebatado, o algo así. O yo creo que le está pensando en algo de El esto. argumento y este sí es un argumento propiamente de Pelagio, es que Dios no te puede mandar algo que no puedas hacer. Mientras que el argumento de Agustín es Dios te manda cosas, pídele que te dé el poder para poder hacerlas. Creo que son dos argumentos que se parecen si no los piensas, pero a poco que te pares un poco, son absolutamente antagónicos el uno del otro. Sí. El sentido de Pelagio, como era ético y no era tan teológico, se entiende en el contexto de que él, la mayoría de las veces está hablando para creyentes y está diciendo como cuando tú, no sé, a lo mejor das un consejo en un momento dado, no es que quieras ser excesivamente magnánimo con Pelagio, pero voy a serlo en cierta medida. Cuando tú le dices algo, bueno, tú inténtalo, tú sé que estás cayendo, pero luchando con este pecado, pero tú inténtalo. En el contexto de una conversación corta, si tomas solamente esa frase, puedes hacer pensar a la otra persona que tú estás descansando en la capacidad de esa persona. Evidentemente, a lo mejor en esa conversación que ha sido mucho más larga, le has dicho que el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a acompañar, que está la oración, que está la palabra, etcétera, ¿no? Pero, claro, y de hecho, Pelagio en algunos casos alude también a una especie de gracia. Lo que pasa es que para él la gracia no es algo que actúa directamente, sino que es intermediada por la palabra y por otras cosas. Él habla de la gracia, pero la vacía de contenido, vamos a decirlo así. Yeah. Entonces, volviendo al... Si puedes leerme un poquito la frase. La frase que te dije, antes de la venida de Cristo había hombres que no pecaban. Él consideraba que eso podía de alguna manera volver a darse. Claro. Ya no solo ahora los descendientes o los seguidores, sino sí el propio Pelagio. Y esta es una doctrina que ha aparecido periódicamente en la Iglesia. Sí, sí, no, esto se ha repetido varias veces. De hecho, hay una rama wesleyana o algunos wesleyanos. Lo que pasa es que ellos no lo hacen exactamente así, pero hablan de la perfección cristiana, no en cuanto a impecabilidad absoluta, pero al final es un tipo de perfeccionismo que lleva algo bastante parecido, si no quiero ser injusto, no exactamente igual. Y si vamos otra vez a la escritura, encontramos textos, bien es cierto que es en el Nuevo Testamento, pero que nos hablan de que aquel que no reconoce que tiene pecado, se engaña a sí mismo. Juan realmente. Lo dice claramente. Y en la escritura sí encontramos hombres justos, si vamos por ejemplo a Ezequiel, si no recuerdo mal, 14:14, creo que es donde habla de la justicia de Job y la justicia de Noé y la justicia de Daniel, ¿no? Pero siempre es una justicia relativa en función de algo, no es una justicia absoluta. En cuanto a justicia absoluta, volvemos a Romanos 3, 4 y 5. No, y aún mismo no Job. Si vemos la conversación de Job frente a Dios,
cuando Dios le habla del torbellino, Sí. él mismo dice que él es impuro. Así que invalidada también Sí, sí, es la posición. totalmente. Sí. Ahora, la 5 ya medio la hemos contestado. Los niños al nacer se encuentran en el mismo estado de justicia e integridad que Sí. tenía antes de pecar. Obviamente no. Los niños al nacer nacen con pecado. Lo que pasa es que aquí abrimos otro melón, que es los niños van al cielo o no van al cielo. Escuchaba hace poco un podcast sobre esto que nos llamaba a la mitad hipócritas porque decíamos una cosa para los adultos, otra cosa para los niños, pero no vamos a entrar en esto porque si no echamos aquí media hora, Solo, quizá otro día. sí, sería muy interesante. Solamente voy a decir una cosa. El conflicto eterno nace aquí siempre. Sí. Porque al final cualquier sistema teológico le queda algún fleco suelto. Y el fleco más importante que queda siempre es el asunto de los niños. Y es problemático, porque mucha gente lo quiere solventar con... Porque de los tales es el reino de los cielos, se acabó. Y eso no, No, resuelve no, el problema, no. lo complica bastante más. Pero como bien dices, sería casi asunto de otro debate. Eso es. Y finalmente, no es cierto que el pecado de Adán es la causa de la muerte del hombre, ni que la resurrección de Cristo es la causa de su resurrección, lo que confronta totalmente a lo que Pablo dice, ¿no? De que finalmente Cristo, nosotros resucitaremos con él porque él resucitó, pero de la misma manera que por un hombre entró el pecado en el mundo, y aquí él dice que eso no es verdad, también todos seremos salvos o recibimos la salvación y la justificación por un hombre que es Cristo. Sí, es parte de la controversia porque el texto fundamentalmente es ahí Romanos 5:12 y Romanos 5:12, claro, tenía una traducción en latín en quien hemos pecado, era traducía eh, la versión latina. Que manejaba Agustín, que no manejaba el griego, por lo menos en aquel momento, y claro, hacía una imputación no solamente de la digamos, condición pecaminosa, sino de la propia condena de Adán. Y digamos que la lucha de Pelagio es eliminar la condena en cuanto a imputación legal, aunque no hablaba en esos términos, porque el tema de imputación viene ya en el siglo XVI. Pero bueno, resumiéndolo de alguna manera, creo que hay un libro de Fesco que se titula Vida en Adán, perdón, Muerte en Adán, Vida en Cristo, y es el resumen realmente de Romanos 5. Es decir, no es la diferencia cuando Pablo escribe a los romanos y gentiles no gentiles, judíos no judíos, que también habla de esto, sino la posición de quién estás. Porque todo hombre al final o está en Adán o está en Cristo. Y claro que estar en uno u otro varía totalmente la cosa. Ellos querían reservar tanto la libertad o el libre albedrío humano, pero entendiéndolo no solamente desde la expectativa de la situación moral en la que tu libertad de elegir, claro, basada en una naturaleza pecaminosa, te va a hacer elegir siempre mal. Que quisieron, digamos, hacer un cortocircuito ahí, y haciendo ese cortocircuito el resto de la escritura pierde sentido, porque yo creo que el gran acierto de la reforma es el tema del asunto de la imputación. Realmente no entender la justicia como una justicia intranos, sino una justicia extranos, que está en Cristo y que me es asignada a mí. Pero si digo eso, y acabo con esto, también tengo que decir que de la misma manera que se me imputa una justicia es porque primero se me ha imputado una injusticia. Bueno, Jonathan, creo que hemos resumido bastante bien todo este conflicto y vamos a cerrar aquí porque ya se nos está haciendo largo el capítulo. Pero solo un apunte para terminar, y es que cuando hay una controversia de esta gran magnitud, al final lo que tenemos que hacer es volver siempre a la palabra de Dios Sin duda. y confrontar nuestra opinión primero con ella y luego lo que nos dicen para ver si esto es así o no. Al final esa es nuestra fuente y no tenemos que dejarnos guiar por lo que nos dicen y por lo que nos han dicho antes, y entonces pues si me dicen una cosa que es contraria pues yo me opongo más, porque al final
acaban los dos lados en errores teológicos que no nos llevan a ningún lado. Así que, queridos hermanos que nos estáis escuchando, al otro lado, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que esto haya sido de instrucción para vosotros y que si escucháis alguna de estas cosas, que sepáis de dónde vienen todas estas doctrinas y que tengamos cuidado siempre con lo que escuchamos, volviendo a la palabra de Dios y tomándola como nuestra principal fuente para entender cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Pues sin más, nos despedimos. Esperamos que tengáis una buena semana. Bendiciones.